Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Mi nombre es Anthony y hoy les vengo a traer el temazo, los dos juicios de Dios, la justificación de la iglesia por medio de la sangre de Cristo. Es un título medio largo, pero es necesario. Y el tema se trata de que desde el punto de vista que el Señor me ha instruido, puedo ver que hay dos juicios de parte de Dios en los tiempos finales. Uno a la iglesia y otro a aquellos que no conocieron a Jesús. Porque dice que la iglesia es justificada por medio de la sangre de Cristo. O sea, si somos justificados, si Jesús pagó nuestras fianzas, o sea, no tendremos juicio. No tendremos ni siquiera que pasar al tribunal. Como dice Pablo dice que el Señor vendrá en la séptima trompeta y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y estaremos con Cristo y por la eternidad. O sea, eso ni siquiera se le podría llamar juicio, pero lo es. O sea, Él en un segundo hace ese juicio. Ya todo aquel que permanece en Él es salvo. Todo aquel que permanece en Él es salvado. Todo aquel que no permanece en Él apostató de la fe, práctica, en otras palabras. Y el segundo juicio es por las obras para aquellos que no conocieron a Jesús, que tal vez no tuvieron la oportunidad o tal vez fueron incrédulos a la voz del Maestro. Y Dios los juzgará por medio de las obras. Por medio de las obras. La palabra es clara, o sea, somos salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, yo no me salvo por medio de las obras. Ni tú, ni yo, ni ningún hermano en Cristo. Sino que te salvas por la fe en Jesús, por la fe en su sangre, que te limpia de todo pecado, dice la palabra. Vamos a ver qué dice en las Escrituras. Dice en Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Aquí está claro, esto es palabra del Señor, esto es palabra de nuestro Dios, de Jesús. El que en Él cree no es condenado. Si una persona no es condenada es porque no pasará a juicio. ¿Cómo puedes estar en un juicio y no estar condenado? Eso es ilógico. O sea, vuelvo a repetir, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya es lícito que vaya a juicio, porque ya es condenado, ya ha sido condenado por no creer en Él. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y este es el pecado. Esta es la condena. Esta es la condena. Este es el pecado. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. A eso es una verdad de nuestro Señor. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo es porque odia a Jesús, odia la luz, odia la vida eterna, que es Jesucristo. Y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad tiene que venir a la luz por ley, porque lo dice nuestro Dios y nuestro Señor Jesús. Mas el que practica la verdad viene a la luz.
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. También dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendrían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cuál es la carne y la sangre de nuestro Señor? La carne es la palabra, es su palabra. Él mismo lo dice en otro capítulo. Ahí mismo, en ese capítulo, él mismo da la interpretación. Mi carne es la palabra y mi sangre es su sangre es imagen espejo de su espíritu. De su espíritu. Si no coméis, en el 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre por ley tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Yo lo resucitaré. No dice, y yo lo juzgaré en el día postrero. No. Ahí dice, cuando yo venga, en el fin, yo lo resucitaré. En un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo. En menos de un segundo. En un abrir y cerrar de ojos. No. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén, gloria a Dios. Otro pasaje del juicio de la iglesia. Del juicio de la iglesia. Dice Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Vamos a leerlo desde el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, el juicio comienza por la casa de Dios, por la iglesia, por el cuerpo de Jesús. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Cuál será su fin? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio empieza por el pueblo de Dios. Hay un juicio para el pueblo de Dios. Y este es recitado. Jesús hace una parábola en Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25, nuestro Señor hace una parábola de cuando Él viene y de cómo la iglesia es juzgada. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, se sentará en su trono y serán reunidas delante de Él todas las naciones.
O sea, todas las naciones, pero las naciones que creyeron en Él. Las naciones que creyeron a Jesús. O sea, lo veremos más adelante. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, el pastor. O sea, si son ovejas y son cabritos es porque siguieron al pastor o trataron de seguirlo. El pastor es Jesús. Esto es una parábola, hermanos. Hay que aclarar esto. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Aquí hay dos cosas que resaltar. Quiero resaltar primero que el Señor no es coincidencia que en esta parábola diga ovejas y cabritos. Es que las ovejas y los cabritos son animales que en su edad juvenil, o sea, cuando la oveja es cordero y el cabrito es más joven, ellos se parecen, son muy similares. A veces a los pastores les cuesta distinguirlos porque son parecidos. El cordero es parecido al cabrito pequeño. Y estos dos animales son muy similares en su etapa juvenil, cuando en su etapa juvenil se podría decir. Y ya cuando son mayores, cuando el cordero se convierte en oveja y el cabrito crece, ahí se distingue más la diferencia entre oveja y cabrito. Al cabrito le salen cuernos y parece mucho un chivo. La oveja le salen su pelaje blanco y no le sale, a la mayoría no le sale cuerno, o sea, a las hembras no le sale cuerno. Y así sucesivamente, pero esto no es coincidencia. Lo que quiero resaltar aquí es que los cabritos representan a aquellos que trataron de seguir al pastor de las ovejas, pero apostataron de la fe. Estos conocían al maestro, pero no siguieron su voz, no apostataron de la fe. Las ovejas, dice, mis ovejas, hay un pasaje que dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. O sea, las ovejas siguen al pastor, mientras que los cabritos muchas veces se desvían, buscan sus alimentos, manadas también, pero no siguiendo a un pastor. No siguiendo a un pastor. En esta parábola resalta que hay un pastor, que es Jesús. Entonces dice en el versículo 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor. O sea, ellos dijeron Señor porque ellos saben que ese era su pastor, que ese era Jesús, esa es la voz del pastor, pero ellos no siguieron al pastor. Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, este es el juicio, el primer juicio, el juicio de la iglesia, que será un abrir y cerrar de ojos. Porque dice, porque los cabritos representan a aquellos que parecían ovejas, pero al final se descarriaron y no siguieron la voz del pastor. Por eso el Señor los manda a un castigo eterno. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser tan severo? Y esto es lo que se considera como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que escucha la voz del Maestro, la reconoce, conoce la verdad, pero se descarría, es reo de perdición eterna. Vamos a ver qué dice la Escritura. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si que pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu Santo? O sea, aquí está hablando de alguien que conoció la verdad, que se santificó, pero se descarrió, no permaneció en la fe. No permaneció. Por eso es que dice, el que permanece hasta el fin, será salvo. El que no permanece, apostató de la fe, pisoteó la sangre de Cristo y es reo de juicio eterno. O sea, aquí lo vemos en Hebreo capítulo 10, del versículo 26 en adelante. Dice entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Pablo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos de espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, que la iglesia pasará tribulación para ser perfeccionada en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos que habrá un juicio en la iglesia, un juicio que Jesús lo pone como parábolas, ovejas y cabritos. Aquellos que escucharon la voz del maestro, aquellos que se descarriaron de la voz del maestro. Y como dice Pablo, o sea, prácticamente pisotearon la sangre de Cristo, en otras palabras, pero ya ese juicio es del Señor. Él resucitará a quienes serán de salvación. Esto lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 15 del 50, desde el versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando de un grupo específico que es la iglesia. Los muertos serán resucitados incorruptibles, inmortales,
y nosotros seremos transformados también. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbia es la muerte en victoria. También dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De los otros, o sea, el grupo que no cree en el Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, aquí está hablando algo Pablo muy importante. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, así como Jesús fue resucitado, así también nosotros. O sea, Jesús no pasó por un juicio. Jesús fue resucitado, fue justificado delante de Dios, que Él es el mismo. Así también nosotros seremos justificados por medio de su sangre. Y será una resurrección en un abrir y cerrar de ojos. Seguimos leyendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, aquí está hablando de que el Señor vendrá en el fin de los tiempos y reunirá a su iglesia. Reunirá a los suyos a su derecha, como en la parábola. A los suyos vendrán hacia donde Él. Serán reunidos. Y seremos justificados. O sea, estamos justificados por su sangre. O sea que el que permanece fiel, el que permanece prudente, ese será salvo. Ese será justificado delante de Dios por medio de la sangre de Cristo. O sea, vean la parábola de las 10 vírgenes. Solamente 5 de las 10 pudieron entrar. Y fue porque estas 5 se permanecieron fieles. O sea, se fueron prudentes, se prepararon, buscaron aceite por si acaso, y ese aceite les sirvió para ir con su esposo, pero 5 se quedaron fuera. 5 se quedaron fuera por insensatas, porque no fundamentaron su casa sobre la roca, sino sobre la arena. Y por eso Dios el juicio de la iglesia, aquellos que fueron insensatos, fueron lanzados directamente al lago de fuego. Ese es el primer juicio. Ese es el primer juicio. Ahora viene un segundo juicio, que es el juicio del gran trono blanco. Del gran trono blanco, que es el que habla Apocalipsis, capítulo 20. Capítulo 20, sí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Este es ya a aquellos que no conocieron a Jesús. Aquellos que no conocieron a Jesús, porque es por medio de las obras. Aquí Dios está juzgando por medio de las obras. Pero ¿qué dice Pablo? O sea, la salvación viene por la fe. Por la fe en Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, yo no soy salvo por medio de las obras, tampoco Abraham fue salvo por medio de las obras, sino por la fe que tuvo en Dios, en la promesa que él tuvo. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1,
capítulo 2, capítulo 3. Y Pablo en estos capítulos no habla de la iglesia aún. O sea, Pablo hace una introducción para poder hablar de Jesús, para poder evangelizar, porque Pablo quería ir a donde, en el primer capítulo, si se ponen a leer, Pablo quería ir a Roma, en Romanos capítulo 1, quería ir a Roma para predicarles el evangelio y compartirles un don espiritual y para confirmarles, o sea, para poner el fundamento en Roma, porque todavía no tenían el fundamento. Ellos seguro escucharon hablar de Jesús, pero todavía no tenían el fundamento y Pablo quería ir a Roma. Eso lo vemos en el capítulo 1 cuando Pablo se presenta. Entonces, él empieza a explicar que todos estamos en pecado y por cuanto todos estamos en pecado, somos reos del juicio de Dios, de la ira de Dios. Y él empieza a introducir en el capítulo 3, habla, pero ahora se revela la justicia de Dios por medio de Jesús. O sea que ya todo aquel que cree en Jesús no es condenado, sino justificado por medio de su sangre. O sea, somos librados del juicio. Somos librados del juicio y ya no somos juzgados por la ley. O sea, eso es lo que habla Pablo en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. O sea, en esos 3 capítulos él habla del pecado del segundo juicio, que es por medio de las obras. Que se va a dar más, después. Se va a dar un tiempo después de que la iglesia esté con el Señor. Yo sospecho, y este será mi siguiente video, que en mi punto de vista, el segundo juicio se va a dar después que la iglesia pase 1000 años con el Señor. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que dice que este grupo del que se habla aquí, que es la iglesia, estuvo con el Señor por 1000 años, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que pasaron 1000 años. Dice que esta es la primera resurrección. La primera resurrección es del pueblo de Dios. La segunda resurrección es de aquellos que no conocieron a Jesús, no conocieron a nuestro Señor. Por lo tanto, después de los 1000 años, estos son resucitados en la segunda resurrección para ser juzgados. Para ser juzgados, y todo aquel que se encuentra en el libro de la vida, que no conoció a Jesús, pero fueron justificados por sus obras, serán salvos. Dios tendrá misericordia de ellos y podrán entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva, que también viene después de esto. O sea, y ahí va la cosa. O sea, al final hay 2 juicios de Dios. Uno que es de la iglesia y otro que es del pueblo que no tuvo la oportunidad de conocer al Señor, o el Señor no permitió que esa persona conociera de Él, porque ya el pueblo de Dios fue escogido. Dice que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. La iglesia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. O sea, primero la iglesia tenía que venir al conocimiento de la verdad y ser justificada por medio de la sangre de Jesús. Y luego aquellos que por las obras serán justificados. Pero estos no tendrán la misma honra que la iglesia. No tendrán la misma honra que la iglesia. Porque la iglesia heredará el reino. Heredará el reino serán puestos como reyes y sacerdotes, como dice en Apocalipsis. Y esto lo podemos ver también en la parábola de la oveja y el cabrito. Cuando dice, y el rey, cuando en el versículo 34 dice,
Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, esto es a la iglesia que él le está hablando. Él le está hablando a la iglesia y les dice, venid bendito de mi Padre, heredad del reino que está preparado para la iglesia, para aquellos que creyeron en Jesús. Y luego en el segundo juicio, que será tiempo después, estos serán siervos, serán escogidos como las naciones que serán salvas, y estas servirán a la iglesia, servirán al monte del Señor. Por lo tanto, hay dos grupos que será la iglesia que es apartada para ser rey y sacerdote, para estar con el Señor y estar 1000 años con Él. 1000 años con Él. Y después de estos 1000 años vendrá el juicio a las naciones que serán salvas, a las naciones que van a ser juzgadas conforme a sus obras. Y estas van a ser siervas de la iglesia, siervas del cuerpo de Cristo, porque el reino fue heredado para aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y los siervos también fueron escogidos, pero no conocieron al Señor. Entonces, estos serán escogidos como siervos para servir, para hacer esas naciones que van a ser gobernadas. Y esto lo podemos también ver en Isaías capítulo 60, ya para finalizar. Dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad y los pueblos. Pero sobre ti resplandecerá el Señor, y sobre ti será vista tu gloria. Entonces las naciones andarán en tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén, la gloria de Sión. Sión es la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y dice, vuelvo a repetir, porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Entonces las naciones andarán en tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos en derredor y mira. Todos ellos se han reunido y han venido a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán traídas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás. Tu corazón se estremecerá y se ensanchará, porque la abundancia del mar se habrá vuelto a ti, y la riqueza de las naciones te será traída. La riqueza de las naciones te será traída. Una multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Todos ellos vendrán de Seba, traerán oro e incienso y proclamarán las alabanzas del Señor. Todo el ganado de Kedar será reunido para ti. Carneros de Nebaiot te servirán. Serán una grata ofrenda sobre mi altar, y hermosearé el templo de mi esplendor. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, como palomas hacia sus palomares? Ciertamente en mí esperarán las costas, y a la cabeza estarán las naves de Tarsis, para traer de lejos tus hijos con tu plata y su oro, por el nombre del Señor tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha llenado de esplendor. Aquí está hablando de Sión, vuelvo a repetir, y aquellas naciones que le servirán. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros. Los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán. Aunque en mi furor te herí, en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Tus puertas estarán abiertas continuamente. No se cerrarán ni de día ni de noche, para que sean traídas a ti las riquezas de las naciones, y te sean conducidas sus reyes. Porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán.
Tales naciones serán completamente destruidas. O sea, habrán naciones que servirán. Y si no sirven a la nación de Sión, perecerán, dice el Señor. Por eso es que los judíos esperan, los judíos del actual Israel, de la Israel terrenal, se podría decir, de aquellos que no creen en Jesús, ellos creen que el Mesías viene y viene a gobernar, o sea, y lo pondrá como el pueblo glorioso del Señor y gobernarán a las naciones. O sea, ellos no creen eso porque sí, sino porque lo leyeron en las Escrituras. Y ellos creen que ya lo están haciendo. Ellos prácticamente creen que el Señor le está dando la facultad ya para gobernar a las naciones. Y esperan su Mesías, se siguen esperando el Mesías para ya terminar para ya concluir y ser reyes y sacerdotes en toda su esencia, se podría decir. Pero sabemos que esto no pasará, sabemos que aquellos escogidos no son específicamente judíos o no son específicamente judíos, sino judíos y gentiles, o sea, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Entonces seguimos leyendo en Isaías capítulo 60, versículo 13. Dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, olmos y abetos para embellecer el lugar de mi santuario. Yo haré glorioso el lugar de mis pies. Humillados vendrán a ti los hijos de los que te afligieron. A las puertas de tus pies se postrarán todos los que te menospreciaban. Te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Aunque fuisteis abandonada y aborrecida, y no había quien caminara por ti, te convertiré en gloria eterna, motivo de regocijo de generación en generación. Mamarás la leche de las naciones, mamarás el pecho de los reyes. Así conocerás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. O sea, aquí está hablando de Sión. Vuelvo a repetir, de Sión y las naciones que le van a servir, que serán postradas. Esto también vamos a verlo en Apocalipsis. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dice en el versículo 7, el que venza heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y será mi hijo. ¿Para quién es esta promesa? Para la iglesia, para los que conocieron a Jesús y van a leer esta escritura. Dice, el que venza heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok. Y creo que ahí podemos concluir. También dice, Juan siguió hablando en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, dice, no vi en ella templo, porque, o sea, describiendo cómo es la Nueva Jerusalén. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de... La ciudad, esa ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Aquí lo mismo que hablaba Isaías. Los reyes de la tierra
llevarán a ella su gloria. O sea, los reyes, aquellas naciones que van a ser salvas, van a servir a esa gran ciudad y andarán a la luz de ella. Dice que esa ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna porque el mismo Dios va a ser su luz. Pero las demás ciudades van a andar a la luz de ella. O sea, aquí lo dice claro Juan. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y creo que para concluir, y es que hay dos juicios. Hay dos juicios dentro del entendimiento que el Señor me ha podido dar. Hay dos juicios que es a la iglesia, que será un abrir y cerrar de ojos. Y aquellos que no conocieron a Jesús serán juzgados conforme a sus obras. Y estos servirán a la iglesia. Espero que les sea de edificación. Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Bendiciones. Bye bye.